Es si el destino de un reino, la honra de una noble casa y la felicidad de un duque fuesen sellados por una joven desconocida, encontrada al borde de la muerte, guardando un secreto que no era de ella? Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero el secreto detrás de esa transacción era aún más oscuro. ¿Imaginas que el peso de un juramento ancestral pudiese aplastar la justicia y el verdadero amor? El sol se ponía con una furia escarlata sobre los pinos de la Sierra de Velasco, tiñendo la tierra de un presagio ominoso, cuando el duque don Adrián de Velasco, el caballero más respetado y temido de toda la ficticia Andalucía del siglo XIX, cabalgaba inmerso en la fría armadura de su deber, tan inexpugnable como el castillo que se alzaba en la distancia. Estaba a pocos días de sellar una alianza política con la duquesa doña Catalina de Alcázar, un matrimonio concertado para asegurar el legado de su casa, un acto de sacrificio silencioso que había aceptado tras la sombra de Mindosier, un luto que aún consumía su alma. Su mirada, habitualmente gélida y analítica, se posó en un bulto inerte, una anomalía en el denso manto de hojarasca, y el destino, hasta entonces rígido y previsible, dio un giro violento e irreversible. El cuerpo que yacía oculto entre las raíces tortuosas era el de una joven, Isabela. Su rostro, de rasgos finos pero marcados por la exhaustez y una herida superficial en la frente, revelaba una belleza frágil, casi etérea, cubierta por el polvo del camino y la desesperación de una fuga apresurada que había llegado a su fin. Vestía ropas humildes, desgarradas por la maleza, evidenciando su origen campesino, un estigma social en aquel mundo de títulos y opulencia. En la mano apretada, como si su vida dependiera de ello, sostenía un pequeño pañuelo de seda bordado, un objeto de fina confección completamente incongruente con su miseria actual, que sin saberlo el duque era la llave silenciosa del secreto que había arrojado a la joven a los brazos del bosque y del peligro inminente. La injusticia de su situación era palpable, una herida abierta en la conciencia de Adrián que, a pesar de su frialdad, aún guardaba un profundo sentido de la equidad. El duque Adrián desmontó con una urgencia que no sentía desde hacía años, una fisura inesperada en su máscara de distancia emocional, y al levantar a Isabela sintió la ligereza de su cuerpo, la vulnerabilidad pura que contrastaba brutalmente con el poder y la rigidez de su propia vida. La llevó a lomos de su corcel, su capa de terciopelo protegiendo su cuerpo, y se dirigió no al castillo principal, donde Catalina de Alcázar, su prometida, esperaba con la voracidad de un halcón, sino a una pequeña y discreta cabaña de caza, un refugio personal en los límites de sus tierras. ¿Por qué arriesgar su inmaculada reputación por una desconocida? La respuesta era un eco de su propio pasado, una deuda pendiente que se negaba a nombrar y que le impedía dejar a aquella criatura a merced de la noche y de los depredadores del bosque, siendo el más peligroso de ellos el implacable sistema social que representaba. Mientras tanto, en la opulencia rancia del castillo de Velasco, duquesa doña Catalina de Alcázar tejía una red de expectativas y control. Su belleza era tan afilada como su ambición. Su sonrisa, siempre medida, ocultaba una necesidad desesperada de consolidar su poder a través del duque. Su motivación era sencilla y cruel: asegurar el patrimonio y la influencia de su familia y, aún más crucial, enterrar un secreto oscuro sobre su propia estirpe que, de ser revelado, la despojaría no solo del título de duquesa, sino de todo vestigio de honra. Catalina era la personificación de la injusticia de la élite, una manipuladora cuyo método preferido era la palabra susurrada y la difamación social, asegurándose de que nadie pudiese amenazar su ascenso al poder, especialmente si esa amenaza provenía de la pobreza. El regreso de Adrián sin explicación clara
y su inusual reclusión de caza despertaron las primeras sospechas venenosas en el corazón de Catalina. Su prometido, siempre predecible, se había desviado de la senda del deber, un acto imperdonable a sus ojos. El mayordomo principal, un hombre anciano y leal al duque, le informó con la parsimonia de quien oculta un incendio sobre la presencia de la joven enferma, describiéndola solo como alguien sin linaje y sin nombre, pero con una palidez que exigía reposo. Catalina no era estúpida. Sus instintos de depredadora le alertaron de inmediato. El dilema del duque, dividido entre su compromiso público con Catalina y la necesidad creciente de proteger a Isabela, comenzaba a solidificarse. Isabela despertó al día siguiente en la cabaña, con la luz filtrándose entre las cortinas de lino, con el aroma a hierbas medicinales y leña quemada invadiéndole las fosas nasales, una calma inquietante después de la tormenta de su huida. Su primer pensamiento no fue para su propia seguridad, sino para el secreto que custodiaba. Recordó con dolor la persona que se lo había confiado y la promesa sagrada que había hecho de llevar la prueba a la persona adecuada, aunque esa persona parecía inalcanzable. El peso de aquel conocimiento no solo la había agotado físicamente, sino que la había convertido en el objetivo de la duquesa de Alcázar, aunque Isabela todavía no podía nombrar a su perseguidora, solo sentir la sombra de su crueldad. Al anochecer, el duque se presentó, su figura alta y sombría llenando el sin umbral de la cabaña. El diálogo fue breve y cargado de tensión, él exigiendo una explicación de su presencia en sus tierras, ella negándose a revelar la fuente de su terror y el contenido del pañuelo de seda. «Soy Isabela, caballero, y el secreto que guardo no es mío para ser contado, pero es la verdad la que me ha hecho huir», dijo con una voz apenas audible, pero con una firmeza que sorprendió a Adrián. Él vio más allá de su condición humilde y su miedo, vio la lealtad y la integridad grabadas en sus ojos, una verdad que había estado ausente en los fríos salones de la nobleza. Este primer encuentro, tenso y marcado por la desconfianza mutua, fue el primer punto de esperanza y el enigma inicial que ligaría sus destinos. El duque, cuya inteligencia estratégica era legendaria, percibió que el miedo de Isabela era más profundo que la simple amenaza de la indigencia o el castigo. Era el pánico de quien ha presenciado la traición de la que no se puede escapar. No la forzó a hablar, una decisión que habría sido contraria a sus costumbres habituales, pero le prometió protección dentro de los límites de la cabaña, y le asignó a su más leal ama de llaves para cuidarla. Este acto de clemencia, motivado tanto por la compasión como por la creciente curiosidad sobre el origen del secreto, cimentó el dilema moral del duque. ¿Cómo podría honrar su deber con Catalina si un acto de justicia hacia Isabela lo exigía? El destino de su casa estaba en juego, balanceándose sobre el frágil hilo de una verdad que aún estaba por descubrirse. A medida que los días pasaban en el aislamiento de la cabaña, Isabela comenzó a recuperar fuerzas, pero no la paz. La presencia protectora, aunque distante, del duque, se convirtió en un consuelo inesperado. Observaba a través de las ventanas el bosque, el único testigo de su injusticia, y se preguntaba cómo un hombre tan poderoso y aparentemente frío podía albergar tanta compasión por una paria. Ella se enfrentaba al prejuicio de su propia condición. Sabía que su origen humilde la convertía en una amenaza fácilmente descartable en el mundo del duque, pero su lealtad a la verdad era una armadura de acero. El prejuicio que debía superar era la creencia de que su voz no tenía valor frente al rugido del poder. La atmósfera del castillo, en contraste con la paz tensa de la cabaña, se hizo más opresiva. Los preparativos para la boda avanzaban con una prisa forzada por Catalina.
cuyo humor se volvía cada día más cortante y su manipulación más evidente, incluso para los cortesanos. Sus amenazas, primero veladas con sonrisas heladas, comenzaron a centrarse en la reputación de Adrián, insinuando públicamente que el duque no era capaz de gestionar los asuntos de su casa con la debida seriedad. El antagonista, al percibir una fisura en la coraza de su prometido, comenzó a ejercer presión, sin saber que su verdadera amenaza no era la falta de seriedad de Adrián, sino la verdad silenciosa que se había refugiado en la cabaña de caza, una verdad que la duquesa creía haber aniquilado por completo. El pañuelo de seda que Isabela custodiaba no era solo un objeto, era un símbolo y potencialmente la prueba irrefutable de la ilegitimidad en la línea de sucesión de la casa de Alcázar, o tal vez una prueba aún más escalofriante de un acto de traición perpetrado por el padre de Catalina contra la casa de Velasco, lo que habría creado la deuda de honra que forzaba el matrimonio de Adrián. Este primer enigma, introducido sutilmente, elevó el conflicto central de una historia de amor forzado a una intriga política y social de magnitudes épicas. La joven guardaba un secreto que no solo podía romper un matrimonio, sino potencialmente desatar una guerra de reputaciones entre las casas más poderosas del reino, demostrando que la verdad era un arma más poderosa que cualquier espada. Con cada día que pasaba, la conexión entre Adrián e Isabela, aunque todavía silenciosa y basada en la desconfianza, se profundizaba. Adrián, al visitarla bajo el pretexto de monitorear su salud, se encontraba cada vez más fascinado por la tranquilidad y la nobleza de espíritu de Isabela, por su rechazo a pedir ayuda o piedad, solo justicia. La heroína, en su vulnerabilidad inicial, estaba sembrando la semilla del cambio en el duque. Ella era la antítesis de la nobleza superficial y viciosa que lo rodeaba. Un recordatorio de que existía un mundo fuera del deber y la opulencia. Un mundo de verdad, lealtad y amor incondicional. Valores que él había enterrado con su primer amor. Este primer bloque concluyó con el duque abandonando la cabaña bajo la luz de la luna, su alma atormentada, sabiendo que el camino que había tomado lo llevaría a una inevitable colisión con su deber y con la despiadada duquesa Catalina, un conflicto de pasiones y honra que estaba a punto de desatar una tempestad en toda la comarca. El aislamiento autoimpuesto del duque don Adrián se hizo insostenible a medida que los rumores, atizados por la duquesa Catalina de Alcázar, comenzaban a serpentear por los salones del castillo, cuestionando su compromiso y su juicio. Catalina, con la astucia fría que la caracterizaba, no se atrevió a atacar directamente a Isabela, cuya existencia negaba con una mueca despectiva, sino que se centró en la conducta de Adrián, sugiriendo públicamente que la presión del deber lo había llevado a una excentricidad inconveniente, una táctica calculada para debilitar la confianza de sus aliados. Ella se presentaba como la víctima de una irresponsabilidad inexplicable, exigiendo con una dulzura venenosa que el duque regresara de inmediato a sus responsabilidades y fijara sin más dilaciones la fecha final del matrimonio, consolidando así su control social. Adrián, poseedor de una inteligencia estratégica que le había granjeado la lealtad de sus vasallos, comprendió que el enfrentamiento abierto solo daría credibilidad a las insinuaciones maliciosas de Catalina, exponiéndole a ambos. Por ello, decidió integrar sutilmente a Isabela en el tejido de su vida cotidiana, pero bajo una estricta y vigilada reclusión, moviéndola de la cabaña al ala más antigua y menos transitada del castillo de Velasco, el ala de la biblioteca, supuestamente para que sirviera como ayudante silenciosa en la organización de antiguos archivos. Esta maniobra
tomada bajo el pretexto de mantener un ojo en la forastera para evitar problemas con la nobleza, fue el primer gran desafío a las rígidas convenciones sociales y un pequeño pico de emoción para el espectador, al acercar a los protagonistas al epicentro del poder y del peligro, donde los ojos vigilantes de Catalina podían verla y el silencio era una quimera. La introducción de doña Elisa, el ama de llaves principal del duque y confidente de larga data de la casa de Velasco, resultó ser una pieza crucial en este complejo tablero de ajedrez emocional. Elisa, una mujer de carácter firme y lealtad inquebrantable a la justicia, fue la primera en ofrecer un apoyo genuino a la joven fugitiva, percibiendo la nobleza de su espíritu. A través de la anciana, Isabela comenzó a descubrir la verdadera naturaleza del duque. Su aparente frialdad era una armadura que escondía una profunda cicatriz forjada por la culpa y el dolor de una pérdida. Elisa reveló que el primer amor de Adrián, una joven de origen modesto, había terminado trágicamente debido a las presiones despiadadas y a una manipulación similar a la que Catalina estaba ejerciendo. Una historia dolorosa que lo había convencido de que el amor era una debilidad y el deber la única verdad incuestionable. Estos fragmentos de la verdad sobre el pasado tormentoso de Adrián conmovieron profundamente el corazón sensible de Isabela, reforzando su conexión con el duque más allá de la mera necesidad de protección. Ella, cuya lealtad a la verdad la había llevado a una situación desesperada, comenzó a ver a don Adrián no solo como su protector, sino como un hombre atrapado en una jaula de oro, cuyo sufrimiento silencioso reflejaba íntimamente el suyo propio. Este respeto mutuo se transformó en la base silenciosa y poderosa de su conexión, forjando un lazo que las clases sociales no podían romper. En las largas y silenciosas noches de la biblioteca, mientras el duque revisaba los libros de cuentas de su vasto patrimonio, Isabela, sentada en un rincón aparentemente concentrada en sus tareas, observaba la tensión grabada en el rostro del duque y su inteligencia perspicaz comenzó a conectar los puntos entre el dolor de Adrián y la injusticia del secreto que ella custodiaba, dándose cuenta de que ambos dramas compartían un origen común: la avaricia y el engaño de la nobleza. Un día, durante las aburridas tareas de catalogación, Isabela tropezó con un pequeño broche de plata con el grabado de una flor olvidada, un objeto antiguo, casi idéntico al delicado bordado en el pañuelo de seda que ella guardaba con fervor. Este pequeño objeto, un pico de misterio que prometía una revelación mayor, la hizo temblar de una emoción contenida. Al confrontar a Elisa con el descubrimiento, la anciana se puso visiblemente pálida y admitió en voz baja que el broche pertenecía a la difunta madre de la duquesa Catalina y que había desaparecido hacía años en circunstancias tan misteriosas como inconvenientes para la casa de Alcázar. Este hallazgo confirmó para Isabela que su secreto estaba intrínsecamente ligado a la casa de Alcázar y que la verdad que custodiaba no era solo una cuestión de justicia general, sino un asunto familiar y sucio que podría desatar un escándalo sin precedentes. La primera confrontación directa y pública entre Catalina e Isabela tuvo lugar durante una cena formal, a la que Isabela había sido obligada a asistir como sirvienta bajo la estricta vigilancia de Elisa, una medida tomada para mantener las apariencias ante los invitados más importantes. Catalina, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sino que reflejaba la frialdad del hielo, intentó exponer la humilde condición de Isabela a través de preguntas capciosas sobre su origen, su falta de educación y su linaje. Un claro intento de humillación social diseñado para hacerla parecer insignificante. Dime, niña, ¿qué valor puede tener la palabra de alguien que ni siquiera posee un apellido para atestiguar su honra?
preguntó con sarcasmo cortante, buscando aplastar la dignidad de la joven vulnerable ante la mirada de la nobleza. Fue en este momento de tensión máxima y humillación pública donde la valentía inesperada de Isabela brilló por primera vez. Levantó la barbilla, sosteniendo con una firmeza sorprendente la mirada helada de la duquesa Catalina, y respondió con una voz que, aunque suave y controlada, resonó en el silencio de la sala con una verdad innegable. Mi duquesa, tal vez no poseo un apellido con el peso de los siglos o la riqueza del oro, pero mi palabra tiene el valor de la lealtad y de la verdad, virtudes que usted parece haber olvidado en su ascenso a la nobleza. Su respuesta no solo defendió su honra personal con una dignidad impecable, sino que sugirió sutilmente que Catalina carecía de ambas. Un golpe de ingenio que el duque, observando desde la cabecera de la mesa, no pudo evitar admirar con una profunda y creciente fascinación, sintiendo un inesperado orgullo protector. Este intercambio encendió la chispa de la conexión entre ellos, una alianza forjada en el fuego de la confrontación. Después de la cena, Adrián buscó a Isabela en el refugio seguro de la biblioteca, la excusa del trabajo trivial siendo solo una máscara para su urgente necesidad de hablar y analizar lo sucedido. Hablaron sobre la hipocresía inherente a la alta sociedad, sobre el deber que a menudo servía convenientemente como excusa para encubrir la injusticia más flagrante. El duque, en un gesto de confianza sin precedentes, comenzó a enseñarle a Isabela a leer documentos antiguos y a entender las complejas leyes de herencia, no ya como su amo, distante, sino como su mentor, en un acto que erosionó las barreras sociales y comenzó a forjar una complicidad intelectual y emocional. La heroína, en su búsqueda de justicia por la persona a la que había jurado lealtad, encontró en el duque un maestro inesperado y un aliado en el poder. Y el héroe, en su soledad autoimpuesta y su dolor por el pasado, encontró en la joven una alumna brillante y una aliada con una moral incorruptible. El respeto mutuo se transformó en confianza absoluta, haciendo que el deber de Adrián con Catalina pareciera no solo un sacrificio noble, sino una traición imperdonable a la verdad y al florecimiento de su propia felicidad. El silencio de sus miradas, cargado de significados no expresados, era más ruidoso que cualquier declaración de amor apasionada. Un día crucial, durante una de estas sesiones nocturnas de estudio e intriga, Isabela decidió dar un paso más en la peligrosa revelación. Le mostró a Adrián el pañuelo y el broche, revelando la primera capa del secreto. El pañuelo era de la misma tela que el broche de la madre de Catalina y contenía una minúscula inscripción grabada que hacía referencia a una promesa rota y a un niño olvidado que nunca debería haber existido. La revelación, aunque todavía incompleta y llena de incertidumbre, fue suficiente para que Adrián, con su mente estratégica entrenada, entendiera que la injusticia que había traído a Isabela a sus tierras estaba íntimamente vinculada al pasado turbio de Catalina y a la legitimidad de su derecho al título. El objeto de prueba era real y existía, pero su significado era aún un rompecabezas incompleto, manteniendo así el suspense y el misterio vivo para el espectador. El duque, sintiendo que la verdad se acercaba como una tormenta violenta, comenzó a investigar discretamente los documentos de su propio archivo familiar, buscando conexiones históricas y financieras con la casa de Alcázar. Su rostro, siempre sombrío, ahora estaba marcado por una nueva determinación, una mezcla palpable de deber hacia su casa y un deseo creciente de proteger a Isabela de las maquinaciones malévolas de Catalina, entendiendo que protegerla no era un acto de caridad, sino la única forma de limpiar su propia conciencia
y la mancha de injusticia que su propia clase había permitido durante siglos. El castillo, que hasta entonces había sido el símbolo de su refugio y de su inexpugnable deber, se convirtió en un campo de batalla de secretos y sospechas donde cada mirada intercambiada, cada palabra susurrada, era una maniobra estratégica en el juego implacable del poder. El romance, aún platónico y formalmente prohibido por el compromiso de Adrián, se manifestó en pequeños momentos de gracia y aliento, como cuando el duque le entregó un volumen de poesía de Garcilaso de la Vega, un gesto inusualmente tierno, o cuando ella le preparó una infusión de hierbas para calmar su creciente insomnio, demostrando que su inteligencia no solo era libresca, sino profundamente humana y cariñosa. Estos actos de respeto mutuo y la gradual revelación de sus almas cimentaron su conexión, haciendo que el deber de Adrián con Catalina pareciera no solo un sacrificio noble, sino una traición imperdonable a la verdad y al florecimiento de su propia felicidad. El silencio de sus miradas, cargado de significados no expresados, era más ruidoso que cualquier declaración de amor apasionada, una tensión que mantenía al espectador en vilo, esperando la inevitable explosión de la verdad y el deseo. Catalina, por su parte, al no poder desacreditar a Isabela en público y notando la creciente e incómoda distancia emocional de Adrián, recurrió a la traición directa y artera. Manipuló a una criada ambiciosa, ofreciéndole una gran suma de oro y la promesa de un futuro mejor, para que acusara falsamente a Isabela de robar un valioso relicario de la cámara personal de la duquesa. Un cargo grave que, de ser probado ante la nobleza, resultaría en el castigo ejemplar de la joven idealmente para Catalina, en su expulsión inmediata y deshonrosa del castillo. Esta confesión forzada y la posterior acusación pública se convirtieron en el pico de tensión de este bloque, una emboscada directa que amenazaba con destruir a Isabela y, lo que era más importante para Catalina, forzar la mano del duque Adrián, obligándolo a elegir entre su prometida y la humilde forastera. La acusación fue lanzada en medio de un desayuno formal ante una audiencia de nobles influyentes, haciendo que la humillación fuera lo más efectiva posible. La criada, actuando su papel con lágrimas falsas y fervor dramático, señaló directamente a Isabela, quien fue inmediatamente rodeada por los guardias del castillo, mientras la duquesa Catalina sonreía con fría y contenida satisfacción. El duque Adrián, bajo la intensa presión de su posición social y las miradas acusadoras de sus pares, se vio obligado a intervenir públicamente, arriesgando su inmaculada reputación de imparcialidad y honra. Su corazón latía con una furia fría y contenida. Su deber le exigía castigar a la supuesta ladrona sin dudarlo, pero su conocimiento de la verdad parcial y su instinto de protección lo obligaban a defender a la inocente. Haciendo acopio de su legendaria autoridad, no desmintió la acusación de plano, lo que habría sido impensable sin pruebas sólidas. En su lugar, declaró con una voz que tronó en el salón que la casa de Velasco nunca permitirá que se cometa una injusticia en sus dominios, y anunció que, aunque el robo era grave, la investigación sería llevada a cabo por él mismo, con absoluta imparcialidad, y que Isabela permanecería bajo su custodia personal hasta que se probara su culpabilidad o inocencia. Este acto, que era una suspensión del juicio a favor de la justicia y la verdad, fue una ruptura monumental con las costumbres de la nobleza y una clara declaración de desafío velado a la duquesa Catalina. La decisión de Adrián de tomar la investigación en 1900, sus propias manos, que era la única forma segura de proteger a Isabela de los trucos de Catalina, lo puso inmediatamente en riesgo político y social. Los chismes se multiplicaron,
y su lealtad a la alianza matrimonial comenzó a ser cuestionada abiertamente en toda la comarca, minando sutilmente su autoridad. Isabela, viendo el precio que el duque estaba pagando por su protección, experimentó un profundo momento de introspección. El miedo dio paso a una determinación feroz e inquebrantable. Ya no podía ser la víctima pasiva y silenciosa de las circunstancias o de las maquinaciones de otros. Debía encontrar el resto de la prueba faltante, no solo para salvarse a sí misma de la deshonra, sino para salvar al duque de un matrimonio que lo destruiría en vida. La presión forzó a los protagonistas a un acto de mayor intimidad y estrategia. Se reunieron en el ala deshabitada del castillo, donde Adrián le mostró un mapa antiguo de las propiedades de la casa de Alcázar, revelando un conocimiento inesperado del lugar. Le explicó que el verdadero secreto debía estar oculto en un lugar de gran significado sentimental para el padre de Catalina, un lugar que ella nunca pensaría en buscar. Isabela, al ver el mapa detallado, recordó un detalle crucial de su huida desesperada: un pequeño acantilado y una cabaña abandonada en el límite de las tierras, un sitio de aislamiento y olvido. La noche en el acantilado se cernía como la única posibilidad de encontrar la verdad irrefutable, un plan arriesgado y completamente clandestino que no podía esperar. Este plan de acción conjunta, aún en sus inicios, marcó el paso de la protección pasiva a la acción estratégica. El duque e Isabela ya no eran un protector y una protegida, sino aliados inseparables en una misión peligrosa que ponía en riesgo sus vidas. El respeto mutuo se había transformado en confianza absoluta y admiración. La tensión de la investigación, el riesgo de ser descubiertos por la duquesa Catalina y la intimidad de su colaboración bajo el manto de la noche elevaron la tensión romántica a niveles insoportables. Un fuego incipiente que se negaba a ser sofocado por las heladas barreras del deber social. Sus manos se rozaban sobre el mapa antiguo. Sus ojos se encontraban en la penumbra de la habitación, y la verdad que ambos buscaban se convirtió en la razón de su proximidad, un poderoso afrodisíaco contra el telón de fondo de la traición y el peligro. El plan de ir al acantilado se pospuso momentáneamente por la inminente llegada de los invitados al gran baile de máscaras prematrimonial, un evento social que Catalina había orquestado meticulosamente para obligar al duque a anunciar la fecha final e irrevocable de la boda, sellando así su destino y la derrota de Isabela. Los eventos se aceleraban con una velocidad vertiginosa, y el tiempo se agotaba para que la verdad saliera a la luz. Adrián se preparó para enfrentar el asalto de su prometida en la esfera pública, prometiéndose a sí mismo que no cedería sin luchar por la justicia, mientras Isabela se preparaba para buscar una manera, por mínima que fuera, de frustrar los planes de la duquesa y encontrar la justicia que todos merecían, aceptando el riesgo de que la verdad que custodiaba pudiera costarle la vida. Su arco de transformación de la vulnerabilidad a la determinación estaba completo. La noche del baile de máscaras se alzó como un telón suntuoso para el drama inminente, con el castillo de Velasco resplandeciendo bajo miles de velas y la música de un vals frenético llenando los salones, sirviendo como banda sonora para la falsedad y la intriga que se cocinaban a fuego lento. El duque don Adrián, vestido con su traje de gala más sombrío, llevaba una máscara de terciopelo negro que ocultaba su tormento, pero no la fría distancia de sus ojos, mientras bailaba protocolariamente con la duquesa Catalina de Alcázar, cuya máscara dorada no podía ocultar la avidez con la que se aferraba a su prometido, sintiendo que su plan estaba a punto de culminar.
El aire estaba cargado de tensión, pues todos los presentes sabían que en esa noche se anunciaría el futuro, y la duquesa, con su astucia, había logrado acorralar al duque, obligándolo a actuar bajo su agenda. Isabela, con la ayuda discreta pero efectiva de doña Elisa, se había infiltrado en el baile. Disfrazada con un sencillo pero elegante antifaz de encaje y un vestido prestado, se movía como una sombra por los márgenes de la multitud, una paria entre la opulencia, un símbolo silencioso de la verdad que la nobleza se esforzaba por ignorar. Su presencia en la fiesta no era por diversión, sino por estrategia. Tenía la vaga esperanza de escuchar algo que la ayudara en la búsqueda del secreto. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación renovada, recordando que su vulnerabilidad había terminado en el momento en que decidió luchar por la justicia, y que cada paso en ese salón la acercaba más al peligro y a su posible redención. Mientras Adrián y Catalina realizaban el baile principal, la duquesa aprovechó la forzada cercanía para llevar a cabo su catalizador dramático. Presionó al duque con una dulzura venenosa. «Mi querido Adrián, los rumores sobre la joven enferma están erosionando nuestra posición. Es hora de silenciarlos. Anuncia ahora la fecha de nuestra boda y sella el destino de nuestras casas. Es tu deber ineludible». Su voz, aunque baja, era imperiosa, exigiendo que él se rindiera a la formalidad social y descartara cualquier investigación sobre la verdad de Isabela. El duque sintió el peso de sus ancestros y la traición de su corazón. Su rostro, oculto por la máscara, era un estudio de la frustración y la soledad de su batalla. Adrián, sin embargo, no cedió por completo. Respondió con una voz grave que, aunque calmada, demostraba su desafío. «Catalina, la casa de Velasco honra sus deudas, pero nunca en detrimento de la verdad. Anunciaré la fecha cuando la investigación sobre la intrusa concluya y mi reputación esté por encima de toda sospecha. No me obligarás a apresurar un asunto de honor». La respuesta del duque, una negativa estratégica a ser manipulado, demostró la vulnerabilidad del héroe ante su deber y su solidaria lealtad hacia la justicia, obligándolo a arriesgar su propia posición social para proteger una verdad que aún no podía nombrar, una soledad palpable en su batalla contra la duquesa y las convenciones. Mientras el duque enfrentaba a su prometida, Isabela se detuvo cerca de un balcón oscuro. Allí escuchó una conversación susurrada que le heló la sangre. Catalina, creyendo estar sola con un cómplice desconocido, revelaba su plan final. «Debemos encontrar ese pañuelo antes de que la estúpida niña lo use. El secreto no solo prueba la ilegitimidad de mi linaje, sino que demuestra que mi padre le robó la herencia completa a la hermana de don Adrián, la cual estaba destinada a saldar la verdadera deuda de honor. El matrimonio es la única forma de consolidar la traición y silenciar la verdad para siempre». La revelación fue el punto de virada de la historia. Isabela ya no era una simple víctima. Era la poseedora de la prueba que desenmascararía no solo una intriga de alcoba, sino una traición económica y de sangre contra el propio duque Adrián. Comprendió que el matrimonio no era un deber, sino una estafa diseñada para ocultar una injuria financiera y familiar mucho mayor. Esta nueva comprensión le dio la fuerza necesaria para abandonar su papel de refugiada, silenciosa, y tomar un papel activo, asumiendo el riesgo total de la confrontación. Rápidamente se deslizó entre la multitud, buscando al duque. Lo encontró en un reservado. La máscara no impidió que él sintiera su presencia. La cercanía de Isabela siempre era un bálsamo y una alarma. Con un susurro urgente y desesperado, le transmitió lo que había escuchado, la verdad cruda sobre la herencia robada y la ilegitimidad. Isabela no le mostró el pañuelo, sino que le habló de su contenido con una convicción que trascendía el miedo.
La lealtad de la joven era absoluta, y el duque lo reconoció de inmediato. En un momento de suprema decisión conjunta, en medio del caos del baile, los protagonistas se unieron. Adrián tomó su mano, su contacto prohibido e íntimo, y susurró: «No es una niña, es una estafa. Iremos al acantilado esta misma noche. Debemos encontrar la prueba física en la cabaña. El matrimonio termina ahora, pero la justicia debe ser completa». El duque y la forastera, unidos por el peligro y la verdad, formularon un plan rápido. Adrián simularía una indisposición urgente para abandonar el baile, mientras Isabela se deslizaría por las rutas de servicio, ambos encontrándose en los establos en una hora. La tensión romántica se elevó a niveles insoportables. El duque, al darse cuenta del inmenso riesgo que Isabela había corrido al acercarse a él, y por la verdad, se quitó la máscara. Sus ojos, ahora despojados de frialdad, revelaron una mezcla de gratitud, admiración y un deseo innegable que había estado reprimiendo por meses. En el silencio forzado de ese pequeño rincón, su proximidad era intensa, y la duquesa Catalina no era más que una sombra lejana. La unidad de la justicia se había convertido en la unidad de sus almas, un compromiso que iba más allá de lo carnal y entraba en el terreno del destino compartido. Pero antes de que Isabela y don Adrián enfrenten el verdadero peligro, ¿puedo pedirte un instante? Sé que esta historia te tiene al borde del asiento, y quiero que sepas que cada detalle está pensado para tocar tu alma. ¿Te gustaría ver más historias donde el amor y la justicia triunfan contra todo pronóstico? Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún capítulo. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo estás compartiendo esta emocionante jornada? Tu voz hace que todo esto tenga sentido. Después de ese breve y potente compromiso de almas, el duque Adrián se puso la máscara nuevamente, su determinación más fuerte que nunca. Salió del reservado y anunció a su mayordomo con una voz lo suficientemente alta para que Catalina la escuchara: «Me siento indispuesto por un antiguo mal. Retírenme de inmediato a mis aposentos. Las festividades pueden continuar, pero mis asuntos esperan hasta el amanecer». La duquesa Catalina, furiosa por la interrupción de su plan de anuncio, pero forzada a mantener la compostura ante la nobleza, no pudo evitar que un destello de sospecha cruzara sus ojos. Isabela, por su parte, utilizando su agilidad y conocimiento de los pasadizos de servicio que había descubierto durante su reclusión, se deslizó rápidamente hacia el exterior, llevando consigo el pañuelo bordado como única prueba de la traición. Su coraje había superado su origen. La joven humilde se había transformado en una agente de justicia lista para enfrentar a la poderosa nobleza. El camino hacia la cabaña en el acantilado no era solo una búsqueda de pruebas, sino una carrera contra la duquesa Catalina, que, como bien sabía el duque, pronto se daría cuenta del engaño. La duquesa Catalina, sintiendo el plan escurrírsele entre los dedos y sospechando que el malestar de Adrián era una excusa, ordenó a su leal y silencioso guardián, el capitán Mendoza, que siguiera discretamente al duque. La duquesa no confiaba en la casualidad, y su malicia la impulsaba a investigar el paradero de Adrián y la joven, temiendo que la verdad estuviera a punto de ser desenterrada. La amenaza se había elevado de una intriga social a una caza de brujas, elevando el suspense para el espectador. Adrián e Isabela se reunieron en los establos, bajo el velo protector de la noche. Él la había esperado con 2 caballos listos para la huida y la misión. Al verla, la preocupación en el rostro del duque era palpable. «Si me hubieras traicionado, tu recompensa sería 10 veces mayor que la protección que yo puedo ofrecerte. ¿Por qué has vuelto?», preguntó en un susurro grave, buscando una confirmación final de su lealtad. «Un acto de fe antes de
confiarle su vida y el destino de su casa, porque su honor es la única luz que he visto en este mundo oscuro, mi duque, respondió Isabela, con una sinceridad que disolvió las últimas sombras de la duda en el alma atormentada de Adrián. Su respuesta fue la prueba final de su lealtad y el catalizador para la aceptación total de su amor incipiente y prohibido, demostrando que su unión era inevitable, más allá del deber y la convención. La escena de su partida fue un momento de tensión romántica, elevada y peligro inminente. Adrián ayudó a Isabela a montar, sus cuerpos rozándose bajo la luz de la luna menguante. El toque fue breve pero eléctrico, la promesa de una intimidad que solo la victoria de la justicia podría concederles. El duque no se permitió más que un segundo de esa proximidad, consciente de que el tiempo era su enemigo y que el deber de la justicia ahora superaba al deber del matrimonio. Partieron a galope, envueltos en la niebla nocturna que se alzaba sobre los campos de Velasco. El castillo, con sus luces festivas, se convirtió en un símbolo de la prisión y el engaño que dejaban atrás. Su destino era la cabaña olvidada, el único lugar donde la verdad de la duquesa Catalina y la injusticia contra la casa de Velasco se encontraban ocultas, un viaje que era tan peligroso para su futuro como para su supervivencia. La música del baile llegaba como un eco lejano e irónico. Catalina, al darse cuenta de que Adrián no estaba en sus aposentos y que Isabela había desaparecido del castillo, comprendió la magnitud de la traición. La furia y el miedo se apoderaron de ella, transformando su elegante fachada en una máscara de rabia. Ha ido al acantilado. El secreto está en la cabaña. Mendoza, síguelos y no regreses sin la prueba o sin la vida de esa niña. Su orden final, cruel y desesperada, escaló la amenaza a una cuestión de vida o muerte, garantizando que el clímax sería violento y directo. El viaje a través del bosque fue una mezcla de estrategia y proximidad forzada. El duque, guiando a Isabela por los senderos ocultos, la protegía con su propio cuerpo del viento y la maleza, su silencio una promesa de seguridad. Este segmento de la narrativa, que alternaba el suspense de la huida con los pequeños momentos de conexión, mantuvo el ritmo y la retención del espectador, anticipando la confrontación que se avecinaba. Isabela, sintiendo la fuerza del duque a su lado, la caballería y la justicia que él encarnaba, sintió que su miedo inicial se disipaba por completo. Ella no era una víctima siendo rescatada, era una guerrera aliada, cuyo conocimiento era tan vital como la fuerza de Adrián. Su arco de superación de los prejuicios, su origen humilde y su miedo, se consolidaba. Su valor no dependía de su linaje, sino de la verdad que estaba dispuesta a defender. Llegaron al acantilado bajo la luna alta, con el mar rugiendo abajo. La cabaña, ruinosa y olvidada, se alzaba como el último santuario de la verdad. El duque desmontó, su mano firme ayudando a Isabela a descender, y la miró con una intensidad que no necesitaba palabras, un silencio que era la promesa de que, sin importar lo que encontraran, él estaría a su lado. La unión de los protagonistas era total, forjada en la lealtad y el peligro, listos para enfrentar el clímax que se avecinaba. La cabaña, un esqueleto de madera roída por el salitre y el tiempo en la cima del acantilado, exhalaba un aire de abandono y secretos. Don Adrián e Isabela ingresaron con cautela, sus movimientos coordinados y silenciosos, un equipo formado por la necesidad y la lealtad. La luz de la linterna del duque danzaba sobre las paredes cubiertas de musgo, revelando una austeridad que contrastaba brutalmente con la opulencia de la nobleza. Era evidente que este lugar había sido un refugio, un lugar de olvido para un secreto que, ahora, reclamaba ser desenterrado. Comenzaron la búsqueda metódica.
sabiendo que el tiempo era su enemigo y que Catalina ya estaría moviendo sus piezas. Isabela, recordando la inscripción del pañuelo sobre la promesa rota y la conexión con la madre de Catalina, se concentró en la chimenea, el lugar tradicional para ocultar los objetos de valor sentimental o legal. Adrián, utilizando su experiencia militar y estratégica, buscó compartimentos ocultos en las tablas del suelo y en la estructura de la cama, buscando documentos legales que pudieran respaldar la traición financiera. Su acción conjunta no era solo una búsqueda, sino una danza de confianza, donde la inteligencia perspicaz de Isabela se complementaba perfectamente con la fuerza y el pragmatismo del duque, demostrando la eficacia de su unión. Mientras Adrián levantaba una tabla del suelo, Isabela notó un pequeño hueco irregular en la pared interior de la chimenea, un lugar oculto por el hollín. Con la ayuda de un cuchillo que el duque le había entregado por seguridad, logró extraer una caja de hierro oxidada. En su interior encontraron no solo documentos antiguos y amarillentos, sino también una carta firmada por el padre de Catalina, una confesión póstuma y desgarradora. El secreto se revelaba por completo. El padre de la duquesa, por avaricia, había falsificado la voluntad de la tía de Adrián, la verdadera heredera, robando una fortuna destinada a saldar la deuda que obligaba a Adrián a casarse. El matrimonio era la consumación de un robo. El duque tomó los documentos, sus manos temblando no por miedo, sino por la furia contenida y el peso de la verdad. Había honrado un deber basado en la mentira y el crimen, y ese conocimiento era un veneno amargo. En ese instante de profunda revelación, su dolor y su ira se mezclaron con un sentimiento de profunda gratitud hacia Isabela, la única que había tenido el coraje de enfrentarse a la injusticia. Ella lo había liberado no solo de Catalina, sino de la culpa que había arrastrado por años. Este fue un pico de emoción y alivio estratégico, confirmando sus sospechas y dándoles la munición necesaria. Pero la liberación fue fugaz. Afuera, la silueta oscura y amenazante del capitán Mendoza, el secuaz silencioso de Catalina y dos de sus hombres armados se dibujó en la ventana, alertados por el brillo de la linterna del duque. La reacción del antagonista fue violenta e inmediata. Catalina, al no encontrar la prueba en el castillo, había asumido el riesgo de la confrontación directa. Mendoza gritó una orden: «Entreguen la caja, o la forastera pagará el precio de la traición». La amenaza se había tornado personal y física, intensificando el suspenso. Adrián empujó a Isabela detrás de la gruesa mesa de madera, su mano instintivamente en la empuñadura de su espada. «Corre hacia el bosque. Si no vuelvo al amanecer, lleva esta caja a la autoridad real más cercana», ordenó con la voz baja y firme de un líder que acepta su destino. Pero Isabela, transformada de refugiada a aliada, se negó rotundamente. Su lealtad ya no era solo por la verdad, sino por él. «No lo dejaré. Si muero, moriremos juntos, pero la verdad no morirá conmigo». El ataque de los hombres de Mendoza fue brutal. El duque, entrenado en el arte de la esgrima, se defendió con la furia de un hombre traicionado, utilizando la estrechez de la cabaña a su favor. Isabela, en medio de la refriega, demostró su nueva coraje y su ingenio. Al ver a uno de los hombres acercarse por detrás de Adrián, tomó una antorcha semiapagada y la arrojó a la pila de ropa vieja y seca que se usaba como cama. El fuego se extendió rápidamente, creando una distracción vital y un peligro extremo para todos, forzando a los atacantes a retroceder momentáneamente. La cabaña, ahora en llamas y envuelta en humo, se convirtió en una cena de peligro extremo. El capitán Mendoza, un oponente formidable, se enfrentó directamente al duque en un duelo épico y desesperado. Adrián luchó con la desesperación de quien lucha no solo por su vida, sino por su amor y su honra recuperada.
En un momento crucial, Mendoza, con la astucia de un traidor, logró desarmar al duque, dejándolo a merced de su espada, una reviravolta inesperada que elevó el terror de Isabela y del espectador. Isabela, viendo a Adrián arrodillarse y sintiendo la desesperación del momento, agarró la pesada caja de hierro que contenía la verdad, y con un grito de pura rabia y miedo, la lanzó con todas sus fuerzas contra la cabeza de Mendoza. El impacto no fue fatal, pero el golpe lo aturdió lo suficiente para que Adrián pudiera recuperar su espada, y con un movimiento rápido y certero, desarmar a su atacante, forzándolo a una rendición humillante. Los secuaces de Mendoza, al ver a su líder derrotado y el fuego consumiendo la cabaña, huyeron en la oscuridad, dejando al capitán atado y a merced del duque. La derrota dramática del antagonista secundario se había logrado no solo por la fuerza de Adrián, sino por la valentía y el ingenio de Isabela. El fuego, la lucha y la victoria marcaron el clímax final de la acción, pero el peligro de Catalina y el 600 en fuego que los rodeaba aún persistían. Adrián, sin perder un segundo, agarró la caja de pruebas y a Isabela. La cabaña, ahora una antorcha gigante, se derrumbaba. Corrieron hacia el borde del acantilado, escapando del fuego con segundos de sobra. Al mirar hacia el castillo, el duque sabía que el próximo y último acto de esta lucha se desarrollaría en la corte, no en el bosque. La necesidad de escapar del peligro inmediato los obligó a refugiarse bajo un saliente de roca, donde el mar batía con furia, un lugar aislado y seguro. Allí, la adrenalina y el alivio de la supervivencia rompieron las últimas barreras de contención. El duque, herido levemente en el brazo, miró a Isabela, su rostro ennegrecido por el humo, pero iluminado por la luz de la luna. No hubo palabras, solo una necesidad abrumadora de confirmar que el otro estaba a salvo, que la justicia había triunfado y que el amor, prohibido por tanto tiempo, era ahora la única verdad. El duque tomó el rostro de Isabela entre sus manos y por primera vez la besó con una pasión que había estado enterrada durante años bajo el peso del deber y el dolor. El beso no fue solo físico, fue un sello de amor y alivio, la primera entrega emocional que confirmaba su unión. Isabela respondió al beso con una intensidad igual, devolviendo al duque la vida y la pasión que creía haber perdido. Su alma, antes vulnerable y marcada por el miedo, ahora era fuerte y plena, anclada en el coraje y el amor de un hombre que había elegido la justicia y a ella por encima de la convención y la riqueza. El peligro había sellado su destino, transformando a la forastera en la verdadera dueña del corazón del duque. El duque Adrián, con el aliento agitado, se separó de ella solo para susurrar: «Me has devuelto la honra que mi padre y mi deber me robaron. Eres mi verdad, Isabela». Sostuvo la caja de hierro como la prueba de su compromiso renovado. La promesa del matrimonio con Catalina estaba anulada, no por una excusa, sino por una prueba irrefutable de fraude y traición. El rescate se había completado, y la primera batalla contra Catalina había sido ganada, con el antagonista principal aún por enfrentarse a la verdad. Al amanecer, regresaron al castillo, llevando consigo a Mendoza atado y la caja de pruebas como su escudo. La duquesa Catalina, que había esperado con una impaciencia febril y cruel, fue la primera en recibirlos en el gran salón. Su rostro se descompuso al ver la derrota de su capitán y la intimidad evidente entre el duque y la joven. El miedo, la única emoción verdadera de Catalina, comenzó a minar su arrogancia. Catalina intentó una última reviravolta inesperada, apelando a la nobleza presente que había convocado. Él miente. Esta joven es una bruja que lo ha embrujado para robar su fortuna. La prueba ha sido falsificada. Su desesperación era palpable.
un intento final de usar su influencia para desacreditar a Adrián e Isabela, manchando su honor ante la corte. Adrián, sin embargo, no le dio tiempo. Con una calma gélida que hacía temblar el salón, abrió la caja de hierro. La única mentira aquí es la alianza que mi prometida intentó forzar, declaró. Leyó la confesión de la falsificación, revelando el robo de la herencia y el fraude que había manipulado su vida y la de muchos otros, demostrando la injusticia que Catalina representaba. El duque había expuesto el secreto ante la corte, ante el asombro y el escándalo de todos los presentes. La duquesa Catalina de Alcázar, al verse acorralada, sin aliados y con la prueba irrefutable expuesta, se derrumbó dramáticamente en un grito de furia y derrota. El clímax narrativo y emocional había alcanzado su punto máximo. La verdad había triunfado sobre la mentira y la ambición, y el destino de los protagonistas estaba finalmente en sus propias manos. Las consecuencias de la victoria fueron inmediatas y definitivas, resonando por todo el ducado de Velasco con la fuerza de un decreto inquebrantable de justicia. La duquesa, doña Catalina de Alcázar, despojada de su título y de toda pretensión sobre la fortuna de la casa de Velasco, fue entregada a la autoridad real para responder por los crímenes de falsificación y conspiración, su ambición y su crueldad condenadas al escarnio público y al olvido social. Su figura, que había personificado la injusticia de la élite, se convirtió en una advertencia sombría para toda la nobleza que creía poder eludir la verdad con títulos y riqueza, marcando el fin de su tiranía. La derrota de la duquesa, orquestada por la estrategia del duque y la valentía de Isabela, provocó un aluvión de celebraciones discretas pero sentidas entre los vasallos y los cortesanos más honrados. El pueblo de Velasco, al conocer la verdad sobre la herencia robada y la naturaleza fraudulenta del matrimonio, celebró la liberación no solo de su duque de un compromiso infeliz, sino de la injusticia que había afectado a las tierras y a las familias humildes que habían sido manipuladas por la avaricia de Alcázar. La justicia, finalmente, no era una palabra vacía, sino un hecho tangible que se respiraba en el aire del castillo, ahora despojado de la opresión de Catalina. El primer acto de don Adrián como hombre verdaderamente libre y justo fue la reparación de la injuria cometida contra la hermana de su tía, el origen de la herencia robada. Utilizó las pruebas de la caja de hierro para restituir cada céntimo y cada propiedad a las familias afectadas por la avaricia de los Alcázar, honrando la memoria de sus antepasados no con un matrimonio forzado, sino con un acto de inquebrantable rectitud. Esta redención del pasado limpió la culpa que había atormentado al duque durante años, transformando el castillo de Velasco de un símbolo de deber opresivo a un faro de equidad y verdadera honra para toda la comarca. El duque Adrián, liberado del peso de su deber fraudulento y sanado de la culpa que lo había alejado del amor, experimentó una cura y redención total. La frialdad que lo había caracterizado se derritió por completo, revelando al hombre apasionado y justo que Isabela siempre había vislumbrado. El castillo, antes un lugar de soledad y sombras, se transformó en un verdadero hogar, lleno de la luz de la verdad y el calor de la esperanza, donde las puertas se abrieron para los necesitados y la justicia se convirtió en el código de honor, demostrando que la verdadera nobleza reside en el carácter, no en la cuna. El amor de los protagonistas, forjado en el peligro y sellado en el clímax del acantilado, fue celebrado y consolidado sin sombras de duda. Isabela, redimida socialmente no por un título, sino por su coraje y su lealtad a la verdad, se convirtió en el faro moral del duque y en la mujer que amaba por encima de todas las convenciones.
Su origen humilde, el prejuicio que tuvo que superar, fue celebrado como un testimonio de que la integridad no se compra, sino que se lleva en el alma, elevándola al estatus de heroína y aliada del poder. El duque Don Adrián, por su parte, hizo una declaración pública y emotiva ante la corte y el pueblo, anunciando que su matrimonio no sería por alianza política o deber, sino por amor y por justicia. Se arrodilló ante Isabela en el gran salón, no para concederle un favor, sino para pedir su mano en matrimonio, reconociendo su valor y su coraje como la verdadera fuerza que había salvado su casa. Este momento, cargado de emoción y significado, selló el triunfo del amor verdadero sobre el deber vacío de la nobleza. La boda se llevó a cabo con una mezcla de la dignidad de la nobleza y la sencillez del pueblo que Isabela representaba. Una celebración que unió las clases sociales bajo la bandera de la justicia y la esperanza. Isabela, vestida con la seda de Velasco, pero con la sencillez de una flor silvestre, era la viva imagen de la redención y el empoderamiento. El duque, al tomar su mano, no solo se casó con una mujer, sino con la verdad y la justicia que ella encarnaba, prometiendo un futuro de equidad para su dominio. El legado de Don Adrián e Isabela se centró en la reforma social de sus tierras. Utilizaron la fortuna recuperada para fundar escuelas para los hijos de los campesinos y para crear tribunales de justicia más equitativos, eliminando los prejuicios de clase en el sistema legal. Isabela se convirtió en la consejera del duque, su voz de la verdad y de la justicia social, asegurando que la hipocresía y la avaricia de la nobleza nunca volvieran a reinar en Velasco. Una escena final y tierna se desarrolló un año después, en los jardines restaurados del castillo. Isabela, con un vientre abultado, paseaba de la mano de Adrián. Hablaban de nombres para el niño que venía en camino, un nombre que simbolizara la justicia y la nueva esperanza que habían traído al ducado. La promesa de un futuro feliz no era solo para ellos, sino para la próxima generación, una estirpe libre de las sombras del pasado y anclada en el amor y la integridad. El duque sonrió, su rostro ahora libre de la sombra de la culpa, al ver la luz en los ojos de Isabela. Llamaremos a nuestro hijo o hija Veritas si es niña, o Justo si es varón. Que la verdad sea siempre nuestro legado, dijo, sellando la escena con un beso en la frente de Isabela, un gesto de amor y un juramento. La superación, el amor y la justicia se habían convertido en el cimiento de su nueva vida. La mensaje final de la historia resonó con fuerza. El verdadero poder no reside en el título, sino en el carácter. El verdadero honor no es el deber impuesto, sino la valentía de defender la verdad, y el amor, cuando se basa en la integridad, puede superar cualquier prejuicio, traición o injusticia, incluso aquellos que han sido perpetuados por siglos de nobleza. Isabela y Adrián demostraron que la justicia y el amor verdadero siempre triunfan. El cuento de Isabela y el duque Don Adrián de Velasco se convirtió en una leyenda, contada en los salones y en los pueblos por igual, un testimonio de la fuerza del espíritu humano contra la incorrupción. La historia se grabó en la memoria colectiva no por la opulencia de la boda, sino por el coraje de una joven humilde que se atrevió a desenterrar la verdad. ¡Qué viaje emocionante! Si llegaste hasta aquí con Isabela y Don Adrián, es porque tu corazón también late por la justicia y el amor verdadero. Dime en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó o te sorprendió de esta increíble historia? Tu opinión es muy valiosa, y para no perderte ni una sola de nuestras narraciones llenas de pasión, intriga y superación, suscríbete ahora mismo. Nos vemos en la próxima historia que tocará tu alma. La imagen final es la de Isabela y Adrián juntos,
mirando hacia el horizonte desde el balcón del castillo, sus manos entrelazadas, con el sol naciente iluminando sus rostros. Su unión era el símbolo de un nuevo amanecer para la casa de Velasco, un legado de amor, valentía y equidad. La verdad, aquella pequeña y frágil cosa que Isabela había custodiado con su vida, no solo había salvado al duque de un matrimonio fraudulento, sino que lo había redimido, transformándolo de un líder frío y distante a un hombre vulnerable y apasionado, demostrando que la verdadera nobleza reside en la capacidad de amar y buscar la justicia. El relato concluye con la promesa de que, mientras la verdad fuera el cimiento de su casa, el amor de Isabela y Adrián perduraría, siendo un faro de esperanza en un mundo de sombras y engaños. Un testimonio eterno de que el coraje de una joven humilde puede cambiar el destino de un ducado entero.